Pude observar en el video del proyecto de convivencia que pudo construirse la autoridad pedagógica, pero que ésta debe ser reforzada y trabajada constantemente. Lo advertí cuando uno de los estudiantes pide mano dura y que todo lo que se diga se cumpla. En ese caso interpreté que lo que está pidiendo es el cumplimiento de las normas y que se haga valer la palabra empleada, la palabra concertada previamente en los acuerdos que se hicieron, ya sea escritos o de palabra. Entonces pienso que la autoridad pedagógica, como dice Tenti Fanfani, se produce, que no es espontánea, pero debe sostenerse en el tiempo y en este caso creo que lo que se pide es coherencia o una correlación entre las palabras y los actos. En este caso, ilustré la diapositiva con esta frase del profesor Silvio Paredes, que asumió el rol de agente del Estado, garante del derecho de sus alumnos. Escuchó la etiqueta negativa que pesaba sobre ellos y con una actitud crítica se puso manos a la obra, a trabajar con los estudiantes. Entiendo que se posicionó en un optimismo crítico, creyendo en la importancia de la acción educativa emancipadora. En este caso, los estudiantes tenían la etiqueta de vagos porque supongo que probablemente no respondían al modelo de explicación-aplicación y que se rebelaban contra este. Supongo que no hacían nada y que los docentes no encontraban herramientas que motiven a los estudiantes a trabajar. Hasta que llegó Silvio y tomó el conflicto como una motivación. Buscó y creó formas de trabajo que le permitan a los jóvenes expresarse y aprender. Los jóvenes estudiantes dejaron de ser habitantes del aula para pasar a ser estudiantes activos y comprometidos con su educación. Digo que eran habitantes del aula por obligación, porque la Ley de Educación Nacional, la 26.206 del 2016, dictó la obligatoriedad de la escuela secundaria y los jóvenes debían ir con o sin ganas de aprender y los docentes debieron rever su didáctica porque la heterogeneidad de los estudiantes era cada vez más visible. Antes, los que no encajaban en los estándares de la escuela secundaria simplemente eran echados fuera. Ahora, los distintos, los problemáticos, los vagos, deberían permanecer y sobre todo aprender. Por eso rescaté esta frase del profesor Silvio, que reconoce a sus estudiantes como sujetos de derecho. Derecho a ser enseñados, a ser educados y a ser respetados. Si bien en el video no lo observé, creo que Silvio debe ser un profe con autoridad pedagógica. Lo instituido y lo instituyente. Pude observar que lo instituido está representado por el directivo, cuando responde que las normas son las mismas que pueden aparecer en todos los colegios, vestimenta acorde a lo que es la institución escolar y demás. Entiendo que hay un orden común en todas las instituciones, que tal vez no están escritas, pero que se mantienen en el tiempo. Creo que también se observa lo instituido en el relato de los estudiantes, cuando responden que hay que respetar a los mayores. Pienso que por el solo hecho de ser mayores. Y luego cuando dicen que hay que buscar a mayores para resolver ciertos problemas. Dice la teoría que lo instituido es fijo, estable y conservador de la organización imperante. Y por el contrario, lo instituyente cuestiona ese carácter estable y conservador. Creo que lo instituyente está reflejado en el accionar del docente Silvio Paredes, al proponer algo nuevo y transformador. Lo que transformó fue la percepción de los estudiantes que tenían sobre sí mismos. Como estudiantes, ayudó a quitarse la etiqueta negativa. Entonces, los estudiantes también pudieron ser parte de lo instituyente. Y se aprecia en los pedidos y en la participación, en la construcción y en la toma de decisiones en el Consejo de Convivencia. No solo son acatadores de normas, sino que son formadores de normas.
Hablar de inclusión está relacionado con entender al estudiante como un sujeto de derecho. Esto se logró desde la sanción de la nueva Ley de Educación. Esta ley que responde a un modelo aún mayor, a un modelo político que buscó la equidad, combatir la desigualdad, el hambre, y entendió que la educación es el camino. Entendió que saber es poder, poder pensar, poder elegir, y como dice el profesor Silvio Paredes, que los estudiantes sean críticos de la realidad que los rodea. Este pensamiento crítico se construye, se enseña, pero como docente tengo que ver al otro como un igual pero distinto y con respeto. El docente debe respetar las distintas culturas y hacerlas respetar la heterogeneidad de los habitantes del aula. Los alumnos ya no son vistos como alumnos, seres sin luz o tablas rasas. Ahora son estudiantes, son sujetos de derecho. Y el docente, que es garante de que se cumpla ese derecho a recibir la educación y que el estudiante aprenda. En el video de la Escuela Secundaria 17 de Merlo, se plantea que uno de los temas o conflictos a resolver por el acuerdo de convivencia es la discriminación y la falta de respeto. En las escuelas del siglo XIX, donde solo se educaban hombres blancos de la élite argentina, este no hubiera sido un problema. Tenti Fanfani plantea que la mirada negativa que tenemos sobre los jóvenes nos aleja de la función pedagógica. Y no solo cada docente, sino que la inclusión desafía la cultura institucional facilista respecto de la resolución de los conflictos. En realidad, no se resolvían más que con amonestaciones y a la calle. El joven problemático era echado, apartado, y la ley del año 2016 propone que al problemático se lo ayude en la escuela. La escuela secundaria número 17, haciendo partícipes a los jóvenes en la toma de decisiones de las normas de convivencia, dándole la palabra y escuchándolos, también está trabajando para incluir y hacer de la escuela un lugar donde los chicos quieran estar. La convivencia se enseña y se aprende a convivir conviviendo. Y esta está atravesada por el diálogo, con la expresión de las diferencias y el respeto por ellas, con el intercambio de ideas y la concreción de un acuerdo escrito que ordene los deberes, exigencias y derechos de todos los que conviven en la escuela. Un acuerdo que no sea una imposición o algo que ya está impreso para que cada estudiante acate las normas previamente seleccionadas por otros. Un verdadero acuerdo se da cuando las partes convivientes pactan en ese convenio de derechos y deberes y se comprometen a cumplirlo y a revisarlo de tanto en tanto. La participación activa por parte de los estudiantes, que hasta ahora solo debían obedecer las reglas porque sí, o porque la escuela o los docentes se lo mandaban, los hace protagonistas y hacedores de sus propias reglas, y es ahí donde los docentes intervienen, no como dueños de la verdad, sino como guías, como ejemplos de respeto por la palabra y singularidad del otro, como moderadores y como garantes de que se cumplan los derechos de todos y de que se asuma con responsabilidad el acuerdo creado y la palabra empeñada de cada uno. El aula es el primer espacio político de los jóvenes y como tal la circulación de la palabra es importante. La discusión de ideas, la reflexión que ayude a crear pensamientos críticos, como lo anhela el profesor Silvio por parte de sus estudiantes. ¿Y cómo se logra esto? Pienso que para que alguien pueda hablar francamente y expresar sus ideas y sentimientos más profundos, necesita un ambiente cómodo, necesita confianza y saber que su palabra será escuchada. Y ese ambiente democrático se crea desde la convivencia, se crea con autoridad que el docente pudo ir construyendo a lo largo de las clases. Esta convivencia y esta autoridad se construye con afecto, con respeto, con conocimiento de los estudiantes,
como dice Tenti Fanfani, que el docente debe conocer a sus aprendices. No solo conocer los nombres, sino que además conocer los gustos, los miedos, las fortalezas, etc. En un ambiente democrático y participativo, todos querrán opinar porque entenderán que serán escuchados. Y el respeto, además, se gana con respeto. Y volviendo a Tenti Fanfani, creo que sin respeto no hay enseñanza y no hay pedagogía. El docente y la escuela debe saber que la imposición solo obtendrá rechazo y en cambio la construcción consensuada de los acuerdos de convivencia favorece la participación y el diálogo. Muy importante también son las sanciones a aquellos que no cumplan con la palabra empeñada. Las sanciones deberán ser discutidas por todos y no serán punitivas, sino que estarán orientadas a aprender de los errores. La sanción tendrá tratamiento pedagógico con un objetivo reflexivo de aprendizaje por parte de quien incumpliere el acuerdo. La resolución 1709 del año 2009 nombra a los estudiantes como sujetos de derecho activos y participantes en la concreción de los acuerdos, junto al resto de los actores institucionales, todos como iguales, con voz y voto en las decisiones que al final deberán sobre todo velar por el cuidado de los jóvenes. En línea con la resolución, en la Escuela Secundaria 17 existe un tribunal al que asisten los estudiantes cuando surge un conflicto que no pudo resolverse en el aula mediante el diálogo o mediante la intervención del docente tutor. El tribunal está integrado por 2 docentes que representan a sus pares y estudiantes delegados que buscan la resolución de los conflictos y posibles sanciones. En cada curso hay un docente tutor, comenta el directivo, elegido por los estudiantes, que dedica un tiempo de su clase para el tratamiento de los conflictos si los hubiera. En el video analizado se hace mención de tutores que ofician de jueces ante los conflictos que puedan surgir en el aula, pero la tutoría que se busca desde la obligatoriedad de la escuela secundaria apunta al apoyo y seguimiento de las trayectorias escolares, a veces intermitentes, de muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad social. Si bien el tutor es uno, la acción tutorial debe ser un trabajo en conjunto con el resto de actores educativos que ayuden al sostén del estudiante en la escuela. Imaginemos que un día el tutor ya no puede continuar en su cargo, por el motivo que sea, entonces él o los estudiantes quedarían a la deriva. En cambio, el trabajo en equipo hace que todos tengan conocimiento de la situación de los estudiantes que necesitan de las tutorías. El tutor no debe quedar solamente en la función afectiva, sino que debe procurar que el estudiante aprenda y que siga en la escuela. Tampoco es un mensajero que lleva y trae la tarea, y no es el depositario de todos los conflictos ni está obligado a resolverlos. El tutor es un guía, un sostén, un bastón que sirve para avanzar en los estudios. Es un nexo entre estudiante y otros docentes y entre el estudiante y la escuela. Pero además debe procurar que el estudiante construya vínculos con sus pares. Esos vínculos deben ser solidarios y recíprocos. Hola profe, hola compañeros. Quise grabarme haciendo la conclusión. Bueno, también tengo una ayuda a memoria para recordar de lo que venía hablando el trabajo. En principio comencé hablando sobre autoridad pedagógica. Entendemos que la autoridad pedagógica se construye, que el docente es el encargado de construirla en base a una comunicación constante con los estudiantes, esa comunicación basada en el respeto y en el cuidado de los jóvenes. La autoridad no debe ser entendida como autoritarismo
y etimológicamente la palabra autoridad proviene de un término que significa hacer crecer. Entonces, la autoridad tiene que hacer crecer lo bueno en el otro. Entonces, el docente tiene que hacer crecer lo bueno en los estudiantes, ¿sí? De esa manera se ejerce la autoridad. De ninguna manera autoridad sería autoritarismo. Y esta autoridad se construye en el día a día, en el vínculo docente-estudiante, en un vínculo de persona a persona y también dentro de un contexto, dentro de un marco de la comunidad que es la institución educativa y dentro del aula que también es como una microcomunidad, ¿no? de personas conviviendo todos los días. La autoridad del docente, la autoridad pedagógica, además lo que tiene que hacer es construir la relación entre los mismos compañeros, que haya una relación de comunicación entre el docente y también que la comunicación fluya dentro del aula. Como dentro del aula conviven muchas personas con distintas maneras de ver la vida o con distintas opiniones o ideas, el conflicto siempre está presente y el conflicto es constitutivo de la actividad educativa, pero el conflicto no debe ser visto como algo negativo, sino por el contrario, el docente tiene que ver el conflicto como una oportunidad para aprender de ellos. El conflicto debe ser trabajado. Y bueno, el conflicto se trabaja en un ambiente de respeto y bueno, la buena comunicación y todo debe ser propiciada por el propio docente. Asimismo, el docente es un agente del Estado que debe resguardar a los estudiantes y además hacer cumplir los derechos que tienen los estudiantes. Estos derechos están explicitados en la Ley Nacional de Educación, en el caso de Buenos Aires en la Ley Provincial de Educación y en el caso de el video que analicé, que es sobre el proyecto de convivencia de la Escuela 17 de Merlo, también la resolución 1709 del año 2009 es un marco legal que el docente debe respetar y debe hacer cumplir, ¿sí? En estas leyes los estudiantes son vistos como sujetos de derecho y el derecho de los estudiantes es el derecho a la educación y el derecho a ser escuchados y a ser respetados. Además, le quería comentar que analizando el video me pareció muy lindo porque tal vez en el transcurso del proyecto pareciera como que es una oda al profesor Silvio Paredes. Y bueno, en realidad estamos analizando la buena práctica de este profesor, ¿no? En el video. Y me parece que lo que me dejó de bueno el análisis del video es las ganas con la que el profesor trabaja y el orgullo con el que cuenta su trabajo, cómo a través de sus acciones sus estudiantes pudieron progresar y pudieron ver algo bueno en ellos, en los estudiantes que tenían como esa mala percepción de ellos mismos, pero que esa mala percepción venía dada por adultos de la institución que les habían puesto una etiqueta negativa. Y me parece que la actividad del profesor, la práctica de este profesor es una buena práctica porque vio el conflicto, buscó la manera de resolverlo y además de resolverlo se ve que lo hizo con ganas y cuando no pudo resolverlo de una manera buscó alternativas y pensó en las características del grupo, tuvo en cuenta a los estudiantes y al parecer, si bien él no lo cuenta en el video, al parecer es uno de los pocos que se maneja de esta manera en la institución.
Por algo los chicos ya tenían esa etiqueta negativa, porque si hubiera más docentes que tuvieran buenas prácticas con estos estudiantes, no existiría esa etiqueta negativa, esa mala percepción de los estudiantes. Entonces me parece que el profesor Silvio Paredes, tiene una buena práctica con estos chicos. No dice que no hay conflicto, al contrario, él dice a veces los chicos vienen sin ganas de trabajar, pero él está constantemente buscando alternativas para que puedan resolver la tarea. Y, y eso es muy bueno porque vio el avance en sus estudiantes. Bueno, esa es mi percepción que tuve respecto del video. Gracias.